Como padre soltero, desesperado por reconstruir su vida por el bien de su hija de 6 años, Daniel finalmente consiguió una entrevista de trabajo que podría cambiar su futuro para siempre. Pero de camino a la entrevista, se encontró con una joven abandonada junto a un coche averiado en una carretera desierta, asustada y completamente sola. Ayudarla significaba perder su única oportunidad de tener una vida estable. Marcharse significaba dejarla en peligro. Daniel eligió la bondad y perdió la entrevista. Lo que no sabía era quién era ella realmente y cómo ese pequeño acto de compasión cambiaría por completo su vida. Daniel se despertó antes del amanecer, aunque en realidad no había dormido. Llevaba horas mirando al techo, repasando las respuestas a las preguntas que había memorizado en los sitios web de preparación para entrevistas de ingeniería. Su hija Lily seguía durmiendo en la habitación de al lado, su respiración apenas audible a través de las finas paredes del apartamento. Se quedó de pie en el baño, ajustándose la corbata por quinta vez. Era una corbata vieja, la misma que había llevado a su última entrevista de trabajo hace 3 años, cuando su esposa aún vivía. En aquella época aún creía que las cosas saldrían bien si se esforzaba lo suficiente. El traje ya no le quedaba bien. Había perdido peso, no del tipo bueno, del tipo que se consigue saltándose comidas para que Lily pueda repetir. Su teléfono vibró sobre la encimera. Sabía quién era antes de mirar. Daniel, ¿estás despierto? La voz de su madre era aguda, incluso a través del altavoz. No puedes llegar tarde hoy. Lo entiendes, ¿verdad? Daniel alejó el teléfono de su oído y respiró hondo. Estoy despierto, mamá. Llevo despierto desde hace rato. Bien, porque esta es tu oportunidad, tu única oportunidad. Lily necesita estabilidad. Necesita un padre que pueda mantenerla. Lo sé. Entonces no la eches a perder. Hubo un momento de silencio. Tu padre se habría asegurado de estar listo hace una semana. La línea se cortó. Daniel entró en la habitación de Lily y se arrodilló junto a su cama. Ella estaba acurrucada bajo una manta fina, aferrándose a un conejo de peluche al que le faltaba una oreja. Hola, cariño. Es hora de levantarse. Lily se movió y lo miró con los ojos somnolientos. ¿Es día de colegio? Sí, pequeña, pero hoy te va a recoger la señora Patterson. ¿Te acuerdas? Tengo algo importante que hacer. Lily se incorporó de repente. Lo del trabajo. Daniel sonrió. Lo del trabajo. Ella le rodeó el cuello con los brazos. Lo vas a conseguir, papá. Sé que lo conseguirás. La abrazó un momento más de lo necesario. Eso espero, Lil. De verdad. Una hora más tarde, Daniel estaba en la carretera. La entrevista era a las 10 de la noche. Eran las 8:15. Harman Engineering estaba a 40 minutos y el tráfico acompañaba. La noche anterior, había trazado 3 rutas diferentes. Todo estaba planeado. Todo estaba bajo control. Entonces, la autopista se detuvo. Daniel observó la fila de luces de freno que se extendía ante él y sintió que se le oprimía el pecho. Miró su teléfono. Eran las 8:32. Aún podía llegar, pero los coches no se movían. 5 minutos, 10, 15. A las 8:50, Daniel se detuvo en el arcén y tomó la siguiente salida. Conocía una carretera secundaria que atravesaba el distrito industrial. Le ahorraría al menos 10 minutos. Giró hacia la carretera estrecha, acelerando junto a almacenes y vallas metálicas. La carretera estaba vacía, sin tráfico, sin retrasos. Iba a llegar a tiempo. Entonces vio el coche. Era un elegante sedán negro. Estaba parado a medio camino en el arcén de grava, con las luces de emergencia encendidas. El capó estaba levantado. Y junto a él, con los brazos cruzados, había una joven vestida con un traje de negocios y tacones, que parecía completamente fuera de lugar en ese tramo de carretera olvidado. Daniel mantuvo el pie sobre el acelerador. Debería seguir conduciendo. No había tiempo. Era su única oportunidad. Si se detenía, llegaría tarde. Si llegaba tarde, lo perdería todo. Pero la mujer parecía asustada. Daniel redujo la velocidad. Se detuvo y salió del coche. La mujer se volvió hacia él, sobresaltada. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Hola, la saludó Daniel, manteniendo la distancia. ¿Estás bien? Ella lo miró como si no estuviera segura de si podía confiar en él.
Mi coche se ha averiado. No sé qué ha pasado. Simplemente se ha parado. Daniel echó un vistazo al sedán. Era caro. ¿Has llamado a alguien? Mi teléfono no tiene batería. Llevo aquí 20 minutos y nadie se ha detenido. Daniel miró su reloj. Eran las 8:58. Tenía 1 hora y 2 minutos. ¿Sabes algo de coches? Preguntó ella. Daniel se acercó y miró debajo del capó. Le llevó menos de un minuto detectar el problema. Se te ha soltado el cable de la batería. Es fácil de arreglar. Su rostro se iluminó con alivio. ¿Puedes arreglarlo? Daniel hizo cálculos. 5 minutos para volver a conectar el cable. Quizás 10 si tenía cuidado. Eso le dejaba 40 minutos. Estaría justo, pero aún podía hacerlo. Sí, dijo Daniel, puedo arreglarlo. Cogió una caja de herramientas del maletero. Sus manos trabajaron rápidamente, apretando el cable en su sitio y comprobando las conexiones. La mujer se quedó cerca, mirándolo con gratitud. Me has salvado la vida, dijo. Daniel se limpió las manos con un trapo viejo. Intenta arrancarlo ahora. Ella se deslizó en el asiento del conductor y giró la llave. El motor rugió y cobró vida. Salió del coche, sonriendo por primera vez. Gracias. ¿De verdad? ¿Puedo llevarte a algún sitio? Daniel negó con la cabeza. No hace falta. Tengo mi coche. ¿Seguro? ¿A dónde vas? A una entrevista de trabajo. Su expresión cambió. ¿Cuándo? A las 10. Miró su reloj y luego volvió a mirarlo a él. Deberías irte ya. Lo haré. Daniel cerró el capó y dio un paso atrás. Conduce con cuidado. Ella dudó, como si quisiera decir algo más, pero Daniel ya estaba volviendo a su coche. Tenía 37 minutos. Llegó a Harmon a las 10:23. La recepcionista levantó la vista cuando él entró, sonrojado y sin aliento. Nombre: Daniel Foster. Tenía una entrevista a las 10. Ella miró la pantalla de su ordenador. El señor B.R. Harrison no recibe a los candidatos que llegan tarde. Es la política de la empresa. Daniel sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Estaba ayudando a alguien. Ha habido una emergencia. Lo siento. No puedo hacer nada. Daniel se quedó allí, mirando los pulidos suelos de mármol, las paredes de cristal que los separaban de la vida que había estado a punto de alcanzar. Quería discutir, quería suplicar, pero sabía que no serviría de nada. Se dio la vuelta y se marchó. En el aparcamiento se sentó en su coche y se quedó mirando al vacío. Su teléfono vibró. No necesitaba mirar para saber que era su madre. Contestó. Bueno, dijo ella. Daniel cerró los ojos. No lo conseguí. Hubo un largo silencio. Entonces, la voz de su madre sonó baja y fría. ¿Qué ha pasado? Llegué tarde. ¿Llegaste tarde? Daniel, ¿cómo pudiste llegar tarde? Este era el día más importante de tu vida. Lo sé. Entonces, ¿qué pasó? Daniel apretó la mandíbula. Me detuve para ayudar a alguien. El tono de su madre se agudizó. Te detuviste, Daniel. ¿Entiendes lo que acabas de desperdiciar? ¿Entiendes lo que esto significa para Lily? Sé lo que significa. Tienes que hacerlo mejor. Tienes que ser más fuerte. Lily necesita un padre en quien pueda confiar. Tengo que irme, dijo Daniel en voz baja. No me cuelgues. Daniel terminó la llamada. Se quedó allí sentado en silencio, con el peso de todo eso presionándolo. La entrevista perdida, la voz de su madre resonando en su cabeza. Y debajo de todo eso, la imagen de esa mujer parada al costado de la carretera, asustada y sola. Había tomado una decisión y ahora estaba pagando por ello. 3 días después, Daniel estaba en una obra con botas de seguridad y casco, transportando bloques de hormigón bajo el calor de agosto. No era la carrera para la que se había formado. No era el futuro que había imaginado, pero era un sueldo. Su supervisor, un hombre canoso llamado Ray, se acercó y le entregó una botella de agua. ¿Estás bien, Foster? Daniel asintió. Sí, estoy bien. Ray lo observó. No pareces un tipo de la construcción. No lo soy, pero necesito el trabajo. Ray gruñó. Me parece justo. Solo mantén la cabeza gacha. Lo harás bien. Esa noche, recogió a Lily de la casa de la señora Patterson y le preparó la cena. Espaguetis con mantequilla. Era todo lo que les quedaba hasta el día de pago. Lily lo miró. ¿Conseguiste el trabajo, papá?
Daniel esbozó una sonrisa forzada. Ese no, pequeña, pero conseguí otro. Vamos a estar bien. Lily asintió satisfecha. Más tarde, después de que Lily se durmiera, Daniel se sentó en el sofá y se quedó mirando su teléfono. Su madre había llamado 2 veces más. No había contestado. Pensó en la mujer al borde de la carretera. Se preguntó si ella lo recordaría. No se arrepentía de haber parado, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había cambiado su futuro por la comodidad de una desconocida. Y ahora tenía que vivir con eso. La obra se convirtió en la nueva realidad de Daniel. Cada mañana, a las 6, Oslo dejaba a Lily en el colegio y pasaba las siguientes 10 horas moviendo materiales, mezclando hormigón o subiéndose a andamios y soportando un clima que oscilaba entre un calor abrasador y lluvias torrenciales repentinas. Su cuerpo se adaptó más rápido que su mente. Las ampollas de sus manos se endurecieron y se convirtieron en callos. Pero cada vez que golpeaba con el martillo o transportaba barras de refuerzo, una vocecita le recordaba que había pasado 4 años en la universidad para no tener que hacer esto. Ignoró la voz. No podía permitirse el lujo de compadecerse de sí mismo. A las 2 semanas de empezar el trabajo, su madre volvió a llamarle. Daniel estaba sentado en su camioneta durante la pausa para comer, comiendo un sándwich hecho con el último trozo de pan y un poco de fiambre que había caducado el día anterior. Vio su nombre en la pantalla y casi no contestó, pero lo hizo. Hola mamá, soy Daniel. Su voz era seca. He estado intentando localizarte. He estado trabajando. ¿Haciendo qué exactamente? Daniel le dio un mordisco al sándwich y masticó lentamente. En la construcción. Hubo un largo silencio. Entonces su madre dijo, ¿en la construcción? Sí, tienes un título de ingeniería, Daniel. Estás trabajando en la construcción. Te da para pagar las facturas. Apenas, estoy segura. El tono de su madre se agudizó. ¿Es esto lo que quieres que vea, Lily? ¿A su padre tirando por la borda su educación para dedicarse al trabajo manual? Daniel mantuvo la voz tranquila. Es un trabajo honrado, mamá. Tu padre era ingeniero. Un ingeniero de verdad. Mantenía a su familia. No se conformó porque no le apeteciera esforzarse más. Yo estoy haciendo todo lo que puedo. Todo lo que puedes no es suficiente. No ha sido suficiente durante mucho tiempo. La línea se cortó. Esa noche, Lily le preguntó por qué parecía tan cansado. Estaban sentados en la pequeña mesa de la cocina y ella dibujaba mientras Daniel pagaba las facturas en su ordenador portátil. Los números no cuadraban. Nunca lo hacían. Solo ha sido un día largo, cariño, dijo Daniel. Lily lo miró con esos ojos grandes y serios que tanto le recordaban a su madre. La abuela dice que trabajas demasiado. Los dedos de Daniel dejaron de moverse. ¿Cuándo dijo eso la abuela? Me llamó ayer al teléfono de la señora Patterson. Daniel sintió una punzada de irritación, pero no lo demostró. En cambio, sonrió. La abuela se preocupa demasiado. Lily volvió a su dibujo. Dijo, antes eras muy inteligente, con las matemáticas, las ciencias y esas cosas. Daniel se acercó y le revolvió el pelo. Sigo siendo bastante inteligente, pequeña. Entonces, ¿por qué no haces un trabajo para gente inteligente? La pregunta le golpeó como un puñetazo. A veces, la gente inteligente hace todo tipo de trabajos. Lo que importa es cuidar de las personas que quieres. Lily pareció satisfecha con eso. 3 semanas más tarde, Ray le dijo a Daniel que se mudaban a una nueva sede, una muy grande. Oficinas corporativas en el centro de la ciudad, el tipo de proyecto en el que los inversores y arquitectos iban vestidos con trajes caros. A Daniel no le importaba, era solo otro trabajo. Pero cuando llegó al lugar el lunes por la mañana, algo le pareció diferente. El lugar era enorme, 20 pisos, todo de cristal y acero. Había guardias de seguridad en la entrada, cámaras por todas partes, y aparcados cerca de la caravana principal, había una fila de SUV negros con cristales tintados. Ray vio a Daniel y le hizo señas para que se acercara. Hoy es un gran día, Foster. Vienen los ejecutivos. Intenta no parecer un desastre. Daniel miró sus vaqueros polvorientos y sus botas de trabajo. Haré lo que pueda. Ray se rió.
Mantén la cabeza gacha y no te interpongas en su camino. A media mañana los todoterrenos se detuvieron. Daniel estaba en la tercera planta, ayudando a descargar paneles de yeso de un montacargas cuando oyó el alboroto abajo. Voces. El taconeo de unos zapatos sobre el cemento. No prestó atención. Tenía que mover 6 placas de yeso más. Entonces, la voz de Ray resonó por la radio. Atención, todo el personal. El equipo ejecutivo está aquí. Mantengan la profesionalidad. Daniel siguió trabajando. 10 minutos más tarde, las puertas del ascensor se abrieron y salió un grupo de personas. 4 hombres con trajes a medida y una mujer. Ella era más joven que los demás, quizá rondaba los 35 años. Llevaba el pelo oscuro recogido en una elegante coleta y una chaqueta gris oscuro sobre una blusa blanca. Daniel la miró durante medio segundo y luego volvió a las placas de yeso, pero ella lo estaba mirando. Lo sintió antes de verlo. Se giró y sus miradas se cruzaron. Entonces la reconoció. Era la mujer de la carretera. Daniel se quedó paralizado. Ella también lo miraba fijamente, y su expresión pasó de la indiferencia profesional a la sorpresa. Luego dio un paso adelante. Disculpe, dijo, con una voz que atravesó el ruido. El equipo que rodeaba a Daniel dejó de trabajar. Ray se volvió para ver qué pasaba. La mujer se acercó directamente a Daniel. «Usted es el hombre que me ayudó». Daniel dejó el panel de yeso con cuidado. «Sí, lo recuerdo». Ella no sonrió, pero su expresión se suavizó. «No llegué a saber tu nombre». «Daniel Foster». «Victoria Hayes». Le tendió la mano y Daniel se la estrechó. Su apretón era firme. «Te debo una disculpa». Daniel parpadeó. «¿Por qué? Me dijiste que tenías una entrevista de trabajo. No me di cuenta de lo importante que era. Y por mi culpa, la perdiste». Daniel sintió el peso de todas las miradas sobre él. «No pasa nada. Necesitabas ayuda». Victoria negó con la cabeza. «No está bien. He estado pensando en ello desde ese día. Sacrificaste algo importante para ayudar a un completo desconocido». Victoria se volvió hacia uno de los hombres que tenía a su lado. «Necesito hablar con el señor Foster en privado». El hombre frunció el ceño. «Me paga. Tenemos un horario que cumplir. Yo les alcanzo». Su tono no dejaba lugar a discusiones. Los ejecutivos intercambiaron miradas y se dirigieron hacia el ascensor. Ray los siguió. Cuando se quedaron solos, Victoria se volvió hacia Daniel. «Cuéntame qué pasó. Después de ayudarme, ¿llegaste a la entrevista?» Daniel dudó. «Llegué 23 minutos tarde. No quisieron verme». Victoria apretó la mandíbula. «¿Qué empresa?» «Harmon Engineering». Ella asintió lentamente. «Y ahora trabajas aquí». Necesitaba un trabajo. Este estaba disponible. ¿Tienes familia? ¿Una hija? Tiene 6 años. Victoria lo miró durante un largo momento. Luego dijo, «Soy la directora general de esta empresa, Hayes Construction Group. ¿El edificio en el que estás trabajando? Es nuestro». Daniel no sabía qué decir. «Quiero ayudarte», continuó Victoria, «como tú me ayudaste a mí». Daniel negó con la cabeza. «No me debes nada. Quizás no, pero quiero hacerlo de todos modos». Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. «Ven a mi oficina mañana, a las 9 en Swan». Daniel cogió la tarjeta. Era pesada, con relieve. «¿Para qué?», preguntó. Victoria sonrió. «Para darte una segunda oportunidad». Luego se dio la vuelta y regresó al ascensor. Ray regresó unos minutos más tarde, sonriendo. «¿Qué demonios ha sido eso?», preguntó Daniel, mientras se guardaba la tarjeta en el bolsillo. «No tengo ni idea». Esa noche Daniel no pudo dormir. No dejaba de dar vueltas a la tarjeta de visita entre sus manos, leyendo el nombre Victoria Hayes, directora ejecutiva. A la mañana siguiente, Daniel condujo hasta el centro. La sede de Hayes Construction Group era un edificio de 15 plantas con ventanas de suelo a techo y un vestíbulo que parecía sacado de una revista. En cuanto entró, se sintió fuera de lugar. La recepcionista levantó la vista. «¿Puedo ayudarle?» «Daniel Foster. Vengo a ver a la señorita Hayes». La recepcionista consultó su ordenador y asintió con la cabeza.
La está esperando. En la planta 15. Daniel subió en el ascensor con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando se abrieron las puertas, entró en un elegante pasillo con suelos de madera pulida y obras de arte moderno en las paredes. Una joven lo saludó. Sir Foster, sígame, por favor. Lo condujo a una oficina en esquina con vistas a toda la ciudad. Victoria estaba de pie junto a la ventana. Se giró cuando él entró. Daniel, gracias por venir. Él entró. No estaba segura de si hablaba en serio. Victoria le indicó una silla. Siéntese, por favor. Daniel se sentó. Victoria se sentó frente a él, no detrás de su escritorio. Quiero escuchar tu historia, dijo ella. Toda. Así que él se la contó. Le contó que había perdido a su esposa, que había criado a Lily solo, que había pasado meses en el paro y que las facturas se acumulaban. Le contó que su madre siempre estaba decepcionada, que lo comparaba con un hombre al que él nunca podría igualar. Le contó las llamadas telefónicas, la culpa y las noches en las que no podía dormir. Y le contó el día en que se detuvo para ayudarla, la decisión que tomó y el precio que pagó. Cuando terminó, Victoria se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, lo dejaste todo para ayudarme y yo ni siquiera sabía tu nombre. Daniel negó con la cabeza. Tomé una decisión. Es mi responsabilidad. No, dijo Victoria con firmeza. Tomaste una decisión porque eres una buena persona y las buenas personas no deben ser castigadas por hacer lo correcto. Se levantó y se dirigió a su escritorio, sacando una carpeta. Hice algunas llamadas. Harman Engineering todavía tiene ese puesto vacante y resulta que conozco al director general. Me debe un favor. Daniel sintió un nudo en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Victoria le entregó la carpeta. Dentro había un correo electrónico impreso, una invitación para una entrevista para el mismo puesto. Estoy diciendo que tienes otra oportunidad, dijo Victoria. Si la quieres. Daniel miró fijamente el papel, con las manos temblorosas. ¿Por qué harías esto? Victoria volvió a sentarse. Porque no me dejaste tirada en la cuneta cuando tenías todas las razones para hacerlo. Porque antepusiste la seguridad de otra persona a tu propio futuro. Daniel no sabía qué decir. Hay una condición, añadió Victoria. Daniel levantó la vista. Tienes que aprobar la entrevista por ti mismo. Yo puedo abrirte la puerta, pero tú tienes que cruzarla. Daniel asintió lentamente. ¿Cuándo? ¿El viernes? Dentro de 2 días. Daniel volvió a mirar la carpeta. Gracias. Victoria sonrió. No me des las gracias todavía. Solo ve allí y muéstrales de lo que eres capaz. Daniel salió de la oficina sintiéndose más aliviado de lo que se había sentido en meses. Pero cuando llegó a casa esa noche, el miedo se apoderó de él. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si volvía a fracasar? Llamó a su madre sin pensarlo. ¿Tienes otra entrevista?, le preguntó ella cuando él se lo contó en Harman. Sí, este viernes. Hubo un largo silencio. Entonces su madre dijo, no te hagas ilusiones, Daniel. Ya sabes cómo van estas cosas. Daniel sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ya te han decepcionado antes. Y no quiero verte derrumbarte otra vez cuando no salga bien. Puede que salga bien, puede que no. La voz de su madre se suavizó, pero las palabras seguían doliendo. Solo intento protegerte. No puedes permitirte fracasar otra vez. Daniel colgó sin despedirse. Se sentó en el sofá mirando la carpeta y se preguntó si su madre tenía razón. Quizá no era lo suficientemente bueno. Pero entonces pensó en Lily, en cómo le miraba como si pudiera hacer cualquier cosa. Y pensó en Victoria, en cómo le había mirado en aquella oficina, no con lástima, sino con esperanza. Abrió la carpeta y empezó a prepararse. El viernes llegó rápido. Daniel dejó a Lily en la escuela, se puso la misma corbata y condujo hasta Harmon por segunda vez. Esta vez llegó 15 minutos antes. La recepcionista lo reconoció. Daniel Foster, tengo una entrevista a las 10 con. Ella miró su ordenador y asintió. El señor Harrison le recibirá en breve. Daniel se sentó en la sala de espera, con las manos cruzadas, tratando de mantener la respiración estable. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre.
Buena suerte, pero recuerda lo que te dije. Daniel apagó el teléfono. 20 minutos más tarde, estaba sentado frente al señor Harrison, respondiendo a preguntas sobre cálculos de carga, eficiencia térmica y plazos de proyectos. Sus manos no temblaban. Su voz no vacilaba porque sabía exactamente de lo que estaba hablando. Cuando terminó la entrevista, el señor Harrison le estrechó la mano. Estaremos en contacto. Daniel salió, se subió a su camioneta y se quedó allí sentado durante mucho tiempo. No sabía si había conseguido el trabajo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había hecho todo lo que podía y que quizá eso era suficiente. Daniel no supo nada durante 3 días. El lunes por la mañana volvió a la obra, volvió a transportar materiales y a seguir las órdenes de Ray. Nadie le preguntó por la entrevista. Era como si toda esa semana hubiera sido un sueño. El miércoles por la tarde sonó su teléfono. Daniel estaba subido al andamio cuando sintió la vibración. Bajó, se quitó los guantes y contestó. Señor Foster, la voz era profesional, seca. Soy Amanda Richards, de Harmon. El señor Harrison desea hablar con usted. ¿Puede esperar? El corazón de Daniel se detuvo. Sí, puedo esperar. Se oyó un clic y luego silencio. Daniel se quedó allí, rodeado de ruido y polvo, sosteniendo el teléfono como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Entonces se oyó la voz de un hombre. Daniel Foster. Sí, señor, soy Robert Harrison. Hemos revisado su entrevista y sus cualificaciones. Seré franco con usted. Normalmente no damos segundas oportunidades, pero la señora Hayes presentó un caso convincente. Y después de reunirme con usted, me inclino a estar de acuerdo. Daniel no podía respirar. Nos gustaría ofrecerle el puesto, continuó el señor Harrison. Ingeniero estructural senior. El salario es de 85,000 al año, con todas las prestaciones y un bonus por fichaje de 5,000. Si está interesado, nos gustaría que empezara en 2 semanas. A Daniel le fallaron las piernas. Se apoyó en el andamio. Señor Foster, ¿sigue ahí? Sí, logró decir Daniel. Sí, estoy aquí. Acepto. Gracias. Bien, le enviaremos los documentos esta tarde. Bienvenido a Harmon. La línea se cortó. Daniel se quedó allí tratando de asimilar lo que acababa de pasar. A su alrededor, la obra continuaba. Martillos golpeando, sierras cortando, hombres gritando. Pero Daniel no podía oír nada de eso. Lo había conseguido. Realmente lo había conseguido. Ray se acercó. ¿Estás bien, Foster? Parece que acabas de ver un fantasma. Daniel lo miró y por primera vez en meses sonrió. Una sonrisa de verdad. Conseguí el trabajo. La expresión de Ray cambió a algo que parecía casi orgullo. No me digas. No me digas. Ray le dio una palmada en el hombro. Bueno, ¿qué diablos? Me alegro por ti, tío. ¿Cuándo empiezas? En 2 semanas. Ray asintió. Entonces asegurémonos de que termines con fuerza aquí. Daniel estuvo de acuerdo. Trabajó el resto del día como si fuera el último. Un sueldo de verdad, prestaciones, un futuro. Podría matricular a Lily en un colegio mejor. Podría sacarles de ese apartamento tan pequeño. Esa tarde, recogió a Lily de casa de la señora Patterson y la llevó al parque. Ella corrió delante de él y se subió al columpio. «¡Empújame, papá!». Daniel la empujó, viéndola volar cada vez más alto, con su risa atravesando el aire fresco de la tarde. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá las cosas iban a salir bien. Después de acostar a Lily, Daniel se sentó en el sofá y se quedó mirando su teléfono. Sabía que tenía que llamar a su madre. Una parte de él no quería hacerlo. Una parte de él seguía preparándose para que ella encontrara la manera de convertir esto en otra decepción. De todos modos, llamó. Ella respondió al segundo tono. Daniel. Hola, mamá. Bueno, ¿has sabido algo? Daniel respiró hondo. He conseguido el trabajo. Hubo un largo silencio. Entonces su madre dijo, ¿hablas en serio? Sí, empiezo en 2 semanas. Ingeniero senior, buen sueldo, prestaciones. Otro silencio. Daniel esperó. Eso está bien, dijo finalmente su madre. Su voz era más suave de lo que había oído en mucho tiempo. Eso está muy bien, Daniel. Sí, lo está. Estoy orgullosa de ti.
Las palabras le impactaron más de lo que esperaba. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, mamá. Sé que he sido duro contigo. Es solo que no quería que te rindieras. No quería que te conformaras. Sé que tu padre también estaría orgulloso. Hablaron durante unos minutos más y por primera vez en años, no pareció una pelea. Cuando colgaron, Daniel se quedó sentado en la tranquilidad de su apartamento, sintiendo algo que había echado de menos durante mucho tiempo. Alivio. Las 2 semanas siguientes pasaron rápidamente. Daniel terminó en la obra y dedicó las tardes a prepararse para el nuevo trabajo. Se compró unas camisas nuevas, se cortó el pelo y repasó sus viejos libros de ingeniería. En su último día en la obra, Ray lo llevó aparte y le entregó un sobre. De parte de los chicos, solo algo para ayudarte a empezar. Daniel lo abrió. Dentro había $300 en efectivo y una tarjeta firmada por todos los miembros del equipo. No tenías por qué hacerlo, dijo Daniel. Ray se encogió de hombros. Eras un buen trabajador y no nos tratabas como si fuéramos inferiores a ti. Eso es importante. Daniel le estrechó la mano. Gracias por todo. Ray sonrió. Ve y construye algo grande, Foster. El primer día de Daniel en Harmon Engineering le pareció surrealista. Entró en el edificio con una camisa planchada y corbata, llevando un maletín nuevo. La recepcionista le sonrió y le entregó una tarjeta de identificación con su nombre ya impreso. Le llevaron a un cubículo en la cuarta planta, le dieron un ordenador portátil y una pila de archivos de proyectos y le presentaron a su equipo. Fueron educados, profesionales y no le preguntaron dónde había estado. No importaba. Ahora estaba allí. Al final de la primera semana, Daniel se había adaptado al ritmo. El trabajo era desafiante, pero era el tipo de desafío para el que había sido entrenado. Se sentía como despertar después de un largo sueño. Recogía a Lily del colegio todos los días a las 3, la ayudaba con los deberes y le preparaba la cena. Los viernes salían a tomar un helado. Pequeñas cosas, cosas normales. A las 3 semanas de empezar en el nuevo trabajo, Daniel recibió un correo electrónico de Victoria. Era breve y profesional. Enhorabuena por el nuevo puesto. Sabía que podías hacerlo. Daniel se quedó mirando el mensaje durante un buen rato. Luego escribió una respuesta. Gracias por darme una segunda oportunidad. No lo olvidaré. Victoria respondió 1 hora más tarde. Te lo has ganado. Y si alguna vez necesitas algo, no dudes en ponerte en contacto conmigo. 2 meses después, Daniel firmó el contrato de alquiler de un nuevo apartamento. Estaba en un barrio mejor, más cerca de la escuela de Lily, con 2 dormitorios y un pequeño balcón con vistas a un parque. El día que se mudaron, Lily corrió por las habitaciones vacías, con sus pasos resonando en los suelos de madera. Eligió el dormitorio más pequeño, el que tenía la ventana que daba al parque, y lo declaró el mejor dormitorio del mundo. Daniel se quedó en la puerta, observándola, y sintió que algo se rompía dentro de él. Alivio, orgullo, esperanza. Esa noche, después de desempacar lo esencial y pedir pizza, Daniel llamó a su madre. Hoy nos mudamos a la nueva casa, le dijo. La voz de su madre era cálida. ¿Cómo está? Está bien, muy bien. A Lily le encanta. Me alegro, Daniel. Has trabajado duro para conseguirlo. Hubo un breve silencio. Luego su madre dijo, me gustaría ir a verlo, si te parece bien. Daniel sonrió. Sí, mamá, me encantaría. El fin de semana siguiente, su madre condujo hasta allí. Daniel y Lily la recibieron en la puerta y ella entró, recorriendo el apartamento con la mirada. Durante un momento, no dijo nada. Luego se volvió hacia Daniel y tenía los ojos húmedos. Lo siento, dijo en voz baja. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué? Por ser tan dura contigo, por hacerte sentir que nunca eras lo suficientemente bueno. Se le quebró la voz. Tenía miedo, Daniel, después de que muriera tu padre. Tenía mucho miedo de que acabaras pasando apuros, de que Lily creciera sin estabilidad. Pensé que si te presionaba lo suficiente, encontrarías la manera de ser fuerte. Daniel sintió que se le encogía el pecho. Lo sé, mamá, pero me equivoqué. Tú ya eras fuerte. Ya estabas haciendo todo lo que podías y, en lugar de apoyarte, te lo puse más difícil.
Se secó los ojos. Estoy orgullosa de ti. Debería habértelo dicho más a menudo. Daniel dio un paso adelante y la abrazó. Ella se aferró a él y él sintió cómo le temblaban los hombros. Me criaste para ser amable, dijo Daniel en voz baja. Me enseñaste a ayudar a la gente incluso cuando es difícil. Y eso es lo que me salvó. Eso es lo que me trajo aquí. Su madre se apartó y lo miró, con el rostro bañado en lágrimas. Eres un buen hombre, Daniel. Un hombre mejor de lo que yo creía. Lily se acercó y los abrazó a ambos, y los tres se quedaron allí, en la pequeña sala de estar, abrazados. Más tarde esa noche, después de que su madre se fuera a Palm y Lily se durmiera, Daniel se paró en el balcón y miró hacia el parque. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Victoria. ¿Qué tal el nuevo lugar? Daniel sonrió y respondió. Perfecto. Gracias de nuevo por todo. La respuesta de Victoria no se hizo esperar. Tú hiciste el trabajo, yo solo te abrí la puerta. Daniel pensó en ello. Luego escribió. ¿Te gustaría tomar un café algún día? Me gustaría darte las gracias en persona. Hubo una pausa más larga. Entonces Victoria respondió. Me encantaría. ¿Qué tal el sábado? El sábado, Daniel se reunió con Victoria en una cafetería del centro. Ella la que ya estaba allí cuando él llegó, sentada junto a la ventana, vestida con vaqueros y un jersey, más relajada de lo que él la había visto nunca. Hola, dijo Daniel al sentarse. Victoria sonrió. Hola, tienes buen aspecto. ¿Menos estresado? Me siento menos estresado. Pidieron café y durante un rato hablaron del trabajo, de Lily, de los extraños giros que da la vida. No dejo de pensar en aquel día, dijo Victoria al cabo de un rato. El día que te detuviste para ayudarme. Iba de camino a una reunión de la junta directiva. Estaba aterrorizada. Acababa de tomar el relevo de mi padre al frente de la empresa y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Daniel escuchó y luego mi coche se averió y pensé que se había acabado, que había perdido mi oportunidad. Ella lo miró, pero entonces te detuviste y no pediste nada a cambio, simplemente me ayudaste. Era lo correcto, dijo Daniel. Victoria negó con la cabeza. La mayoría de la gente no lo habría hecho. Pero tú sí, y eso me dijo algo sobre quién eres. He estado pensando en crear una fundación, dijo Victoria, algo que ayude a las personas que se han quedado en el camino. Personas como tú, que tienen las habilidades y la motivación, pero solo necesitan que alguien les dé una oportunidad. Daniel la miró. Es una buena idea. ¿Te gustaría participar? Ahora no, pero con el tiempo, Daniel lo pensó. Pensó en todas las personas como él que luchaban en silencio. Sí, me gustaría. Victoria sonrió. Bien, entonces lo haremos realidad. Terminaron su café y cuando se marcharon, Daniel la acompañó hasta su coche. Ella se volvió hacia él antes de entrar. Gracias por parar aquel día, dijo. No solo arreglaste mi coche, me recordaste qué tipo de persona quería ser. Daniel sonrió. Tú hiciste lo mismo por mí. Victoria extendió la mano y le apretó la mano. Luego se subió al coche y se marchó. Cuando Daniel entró en el apartamento, Lily estaba sentada en el sofá viendo dibujos animados. Levantó la vista y sonrió. ¿Te lo has pasado bien, papá? Daniel se sentó a su lado y la sentó en su regazo. Sí, pequeña, lo he pasado muy bien. Lily se acurrucó contra él y se quedaron allí sentados juntos, viendo los colores brillantes parpadear en la pantalla. Afuera, el sol se ponía, proyectando una larga luz dorada a través de las ventanas. Daniel pensó en las decisiones que había tomado, la entrevista que había perdido, la mujer a la que había ayudado, el trabajo que había perdido, el trabajo que había conseguido, la madre que dudaba de él, la hija que creía en él. Y se dio cuenta de que todo, cada lucha, cada fracaso, cada momento de duda, lo había llevado hasta allí, a ese apartamento, a esa vida, a ese momento tranquilo y perfecto con su hija en brazos. Toda su vida había sido juzgado por su madre, por sus circunstancias, por su propio miedo. Pero al final, lo único que importaba era si había seguido siendo amable, si había seguido intentándolo, si había elegido ayudar, incluso cuando le había costado todo. Y lo había hecho. Un sábado por la tarde,
6 meses después de empezar a trabajar en Harmon, Daniel llevó a Lily al parque. Se sentaron en los columpios y ella le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Papá, ¿por qué paraste para ayudar a esa señora?» Daniel la miró, sorprendido. «¿Qué señora? La del coche averiado. La que me contaste. ¿Cómo te acuerdas de eso?» Lily se encogió de hombros. «Porque te hizo llegar tarde a tu trabajo y luego estuviste triste durante mucho tiempo». Daniel la empujó suavemente en el columpio. «Paré porque ella necesitaba ayuda y era lo correcto, aunque te hiciera triste». «Aunque». Lily lo pensó. Luego dijo, «Me alegro de que la ayudaras». Daniel sonrió. «Yo también, pequeña, porque ahora tenemos una casa bonita y tú vuelves a ser feliz». Daniel sintió un nudo en la garganta. «Sí, ahora tenemos una casa bonita». Lily se bajó del columpio y corrió hacia el tobogán, y Daniel la vio alejarse con el corazón lleno. Pensó en el hombre que había sido 6 meses atrás, agotado, destrozado, desesperado. Y pensó en la decisión que había tomado en aquella carretera solitaria. Parar, ayudar, ser amable, incluso cuando le costó todo. Esa decisión había cambiado su vida. No porque le reportara una recompensa, sino porque le recordó quién era. Y al final, eso era lo único que importaba. Un solo momento de amabilidad lo había cambiado todo. No solo su vida, sino la forma en que su familia lo veía, la forma en que él se veía a sí mismo. Y eso valía más que cualquier trabajo, cualquier salario, cualquier título. Valía la pena.